Mara Illomerón Sá, y es docente actual de esta universidad y de la UPI. Es un investigador premiado, ha sido miembro del Colegio de Ingenieros del Perú desde el 2004. Con ustedes, adelante, por favor, magíster Marco Antonio Tello Miranda. Fuertes aplausos, por favor. ¿Funciona? Sí, sí, sí. La presentación está lista, ¿no? La presentación. Sí, sí, también. Ahí está. Bien, buenas tardes con todos. Ya me presentó Yesenia, pero por si acaso no escucharon, mi nombre es Marco Antonio Tello Miranda. Y el día de hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad y economía circular. Cuando me pidieron hablar sobre eso, me pregunté, ¿no? Primero, ¿qué es sostenibilidad? ¿Qué es economía circular? Y me puse a leer, a buscar. Si bien es cierto el tema de economía circular y de sostenibilidad se emplea en todos los ámbitos, esta tarde vamos a conversar sobre el tema textil netamente. ¿Ok? ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Estos son los puntos que vamos a tocar esta tarde. Un contexto global, impacto ambiental textil, materias primas sostenibles, productos, procesos y tintes, diseño circular y reciclaje, certificaciones, casos de estudio, desafíos y qué cosas nos avisora el futuro. Siguiente, por favor. Contexto global. La industria textil tiene esa información. ¿Qué es lo que nos dice allí? Genera el 10% de las emisiones de CO2 globales, o sea, de todo el planeta. Otro de los datos que tenemos es que consume anualmente 93.000 millones de metros cúbicos de agua, el elemento que debemos de cuidar. Y generamos 92 millones de toneladas de residuos. Entonces, ¿qué cosa nos pide, qué cosa nos solicita la economía circular? Adelante, por favor, la siguiente. Nos dice que ya debemos de salir de la economía lineal. ¿Qué cosa es lo que el modelo lineal nos dice? Oye, nosotros vamos a comprar nuestras materias primas, vamos a fabricar de repente, vamos a vender y luego que nuestros usuarios lo usen, lo desechan, lo botan y se comienzan a generar los residuos. Y eso es lo que tenemos que atacar. En cambio, la economía circular, ¿qué dice? Contrario a la lineal, vamos a reducir el consumo de materiales. Vamos a reducir la generación de residuos. Vamos a reutilizar y en caso no podamos hacerlo, vamos a reciclar. Eso es lo que vamos a hacer. El enfoque que se le tiene que dar es en base a toda la vida útil y empezamos desde el diseño, desde allí se debe trabajar. No solamente a la hora de ver teñidos, no solamente a la hora de ver acabados, que son los dos puntos principales de textil, donde se consume gran cantidad de productos químicos y agua. Abajo nos dice nuevamente lo mismo, ¿no? No utilicemos la economía lineal. Ya no es hora de que botemos todo lo que tenemos. La siguiente, por favor. Y llegamos al tema de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Sí es cierto que debemos de producir con menos uso de insumos, de materiales. Pero, ojo, tenemos que hacer que la industria sea rentable, si no, ¿cuál es el objeto? Y además, que sea justa, la industria que sea justa con el medio ambiente y también con los trabajadores.
La siguiente, por favor. Este es el impacto ambiental que nos da la industria textil. Estamos viendo allí que estamos emitiendo al año 1.200 toneladas, perdón, 1.200 millones de toneladas de CO2. Y cuando vemos el CO2 allí, la mente se nos va hacia los gases de efecto invernadero, ¿no? Cada vez que estudiamos gases de efecto invernadero, encontramos el CO2, que es uno de los gases que va a producir el efecto invernadero, que es contra lo que tenemos que trabajar. Como ejemplo, ahí nos ponen que un polo como el del joven que está ahí de blanco, utiliza 2.700 litros de agua para ser producido. Y además se utilizan altos niveles de consumo de productos químicos y tanto en teñido como en acabado. Siendo estudiante aún acá de San Marcos, tuve la suerte de llegar a trabajar a Fábrica de Tejidos La Unión, textil. Tenía 19 años de edad. Y recuerdo cuando comencé a ver los productos químicos en los almacenes. Yo empecé como ayudante de almacén, asistente de almacén. Y teníamos que trabajar con una serie de materiales, entre ellos productos químicos. Productos químicos, un montón de productos químicos. Y básicamente lo utilizábamos tanto los productos químicos en sí, como los tintes, los colorantes, en teñido y en acabado. Esas dos secciones eran las que más consumían. Yo trabajaba en la fábrica de acabados de La Unión. Sin embargo, bueno, yo siempre he sido un poquito empeñoso en aprender, ¿no? Entonces seguía unas clases que dictaban ahí en la fábrica. Pero las clases no las dictaban en Ñaña, que era donde yo trabajaba, sino en la central. Entonces los sábados nos íbamos a la central, nos dictaban nuestras clases, nos tomaban el examen y a los que sacaban los primeros puestos los llevaban a visitar, por ejemplo, hilandería. Entonces llegamos a hilandería y encontrábamos las pacas de algodón porque se trabajaba tejido plano, algodón. La Unión tenía sus chacras de algodón. Entonces llegaban las pacas y se comenzaban a procesar y se generaban los hilos. En otra oportunidad nos llevaron a tejeduría, donde vimos pues que la urdimbre estaba tirada allí en las máquinas y comenzaba el trabajo de las lanzaderas para atravesar la trama y se formaba la tela. Esa tela se embobinaba y se mandaba a Ñaña, donde nosotros trabajábamos, y empezaba el proceso de acabado. Arrancábamos, por ejemplo, con eliminar las pelucitas de la tela. Siempre cuando se teje quedan unos hilitos, unas pelusas, se quemaba eso en una chamuscadora. De allí pasábamos a la máquina de desengomado. ¿Por qué? Porque la urdimbre se le ponía un engomado para soportar la fricción del trabajo de la tela. Se desengomaba, luego pasábamos a un proceso de mercerizado, deben conocer mercerizado seguramente, y de allí pasábamos a blanquear. Y había en esa época dos tipos de blanqueo, con hipoclorito de sodio o con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, ¿no? Y dependiendo de lo que habían pedido, terminaba el proceso y tenías tu tela blanca o pasábamos a tintorería. Y allí comenzaba el suplicio de el uso de los tintes, de los colorantes. Y nosotros trabajábamos con tejido plano de algodón, pero también habían mezclas. Una anécdota. Acá recibí unas clases y empecé a aprender el poliuretano, polímero del uretano, polietileno, polímero del etileno, y así sucesivamente, ¿no? Poli y tal, ¿no? Había una tela que se denominaba polipima. Entonces yo estaba recién aprendiendo y el administrador me pregunta, ¿no? Dice, hijo, ven, ¿qué cosa es polipima? Me dice, ¿no? Al toque, polietileno, poliuretano, polipima. Ah, es la polimerización del pima, le dije, ¿no? Y el pata se comenzó a reír. Me dijo, no, me dijo. Y me explicó, ¿no? Es una mezcla de poliéster y algodón. El algodón pima, que era con el que trabajábamos.
Ustedes saben que el Perú tiene un algodón de muy buena calidad que es el Pima. De repente hasta ahora es lo mismo, pero en esa época el único algodón que nos ganaba era el algodón egipcio. Después no había otro. Y el tercero era el Tanwis, que nosotros también lo producimos. Bien, entonces estos altos consumos de químicos, tanto en teñido como en acabado, es lo que genera los productos, los problemas. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de materias primas sostenibles, vamos a hacer una comparación entre el algodón orgánico y el algodón común, el que siempre se utilizó. ¿Qué diferencia hay? Con el algodón orgánico se utiliza un 91% menos de agua y un 46% menos de producción de gases de efecto invernadero. Eso es lo que ocurre con esta producción de algodón orgánico. Hay fibras innovadoras. Por ejemplo, hemos puesto ahí el liocel, caña, anteriormente se usaba bastante, deberíamos de volver a usar. Y uso de fibras recicladas. Hay varias fábricas que hacen ese trabajo, reciclan fibra sintética y esa fibra se vuelve a utilizar en procesar nuevas telas. Y no utilizamos material virgen, simplemente se recicla el poliéster, por ejemplo, de las prendas que se van a desechar, de las prendas que ya no se van a seguir usando. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de procesos responsables, nos encontramos, por ejemplo, que si bien es cierto el gran consumo de agua, la gran cantidad de la contaminación que nosotros hacemos con el planeta, se debe al teñido, el consumo de agua bastante grande, pero ya tenemos teñido en seco. Teñidos en seco. ¿Con qué? Con CO2 supercrítico. Alguno de ustedes ya llevó fisicoquímica, ¿no? Me imagino. Alguno de ustedes ya vio diagrama de fase, seguramente. Y en ese diagrama de fases vieron el punto crítico. Y el punto crítico es el punto donde a cierta temperatura y a cierta presión la sustancia en estado líquido y en estado gaseoso coexisten. Y eso es lo que pasa con el CO2 cuando llega a esos dos valores. Un poquito más de 31 grados centígrados, un poquito más de 78 bar de presión, se llega a ese punto el punto supercrítico. Y allí se convierte esa mezcla en un poderoso solvente. Y logramos teñir sin uso de agua. También, por ejemplo, ahora, conocen los jeans, nosotros mucho usamos jeans. Y para hacer los jeans se genera la tela, el denim. Cuando yo visité la fábrica de denim de La Unión, nos dijeron que vayamos en esa época, ¿no? Con un pañuelo aquí en la boca. Entramos a la fábrica, visitamos todo, salimos y observamos que todo el piso estaba azul. El pigmento que había en la fábrica se impregnó en nuestros zapatos, en nuestra ropa, y a pesar de que teníamos pañuelo, nuestras fosas nasales estaban azules también, el pigmento quedaba ahí. Y se producía una gran cantidad de tela de denim. Hoy en día, ese denim lo trabajan con láser y con ozono. Y con eso se está reduciendo el 90% de uso de agua en la obtención de ese tipo de tela, ¿no? Y el ejemplo lo ponemos ahí como jean. Adelante, por favor. Energía y procesos limpios. ¿Qué es lo que utilizamos ahora como energías limpias? La energía solar, la energía eólica. ¿Qué cosa ha logrado utilizar ese tipo de energía? Reducir la huella de carbono entre un 20 y 40%. Se logran esos porcentajes con este uso de energía limpia. Tratamiento eficiente de aguas residuales. Aquí en el Perú vi muchos lugares donde se procesaba, el agua se iba al desagüe y el desagüe se iba al río. Hemos visto muchos videos, por lo menos yo lo hice en televisión o en mi laptop, de muchas industrias a nivel mundial que vertían sus efluentes a ríos y contaminaban ríos completos. También tuve la suerte de que en La Unión, estoy hablando del año 76, no sé dónde habrán estado ustedes en esa época. El año 76
La Unión producía un montón de tela, producía, teñía, acababa, y toda esa agua se iba al desagüe. En ese momento no me preocupaba, ¿no? Sin embargo, una vez me mandaron, no sé si por castigo, ¿no? Me mandaron a hacer una inspección a la línea de el efluente de la fábrica. Se iba fuera de la fábrica, pasaba debajo de una pista, que había una pista ahí de otros terrenos, y pasaba a un terreno colindante de más o menos 18 hectáreas, que también era de Fábrica de Tejidos La Unión. Entonces había una canaleta que llevaba el agua, y a veces estaban los colores ahí al costado, habían pelusas de huaype, y llegaban a la poza de sedimentación. Y esa poza de sedimentación recibía el agua y ahí se sedimentaba. Tenían un sistema de rejillas en donde se lograba captar los residuos plásticos, por ejemplo, que flotaban, no se sedimentaban, maderas, y todo eso se sacaba como residuo sólido. Después de un tiempo esa agua rebosaba a otro tanque grande también. En ambos tanques se le echaba unos productos químicos, no me acuerdo cuáles eran. Seguramente para sedimentar, para flocular, no recuerdo. Y del segundo tanque también, se llenaba, y luego rebosaba a otro tanque más pequeño. Pero ya rebosaba agua transparente, ¿no? Entonces yo una vez le dije al ingeniero, le digo, ¿y por qué de acá nomás no lo botan? Me dijo, tú no sabes qué pH tiene el agua, ¿no? Entonces hay que airearla todavía. Entonces tenían una canaleta que seguía hasta la parte posterior del terreno, y ahí iban los de control de calidad, ¿no? Sacaban su agua, medían su pH. Recién iba al río. Lo que yo veía que iba al río era agua transparente, agua limpia, con un pH de 6.5, menos de 7 iba, a veces 7.1. Pero eso se hacía en esa época. Tuve también la suerte de que a través de esta misma empresa, pero ya cuando trabajaba en la fábrica de productos químicos, nos mandaron a hacer un curso a Estados Unidos. Y allí en las fábricas, por ejemplo, los condensadores utilizaban agua, enfriaban el sistema, mientras que aquí en el Perú enfriábamos nuestros condensadores, el agua se iba al vertedero, al desagüe, y se iba a nuestra poza de sedimentación. Allá no, allá el agua se iba, salía del condensador, tibia, y se iba por un circuito que calentaba otras cosas. Y después esa agua, cuando ya se enfriaba un poco más, la reciclaban y la volvían a utilizar. Entonces, sí se puede hacer un buen tratamiento de aguas residuales, pero por conveniencia no se hace. Cuando pregunté una vez acá en Lima, digo, oye, ¿por qué no hacemos una pocita, ¿no? Para sedimentar el agua, para hacer esto? No te preocupes, el dueño es amigo del alcalde. Corrupción, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Es posible hacerlo. Entonces, el cambio está en nosotros. ¿Por qué? Todo el mundo, cuando habla de este tema o de cualquier otro, dice, no, yo no tengo que ver nada con economía circular, yo no tengo que ver nada con ningún tema. Eso que lo vean los ecologistas, eso que lo vean los dueños, eso que lo vea el gobierno. Cada uno de nosotros tiene que poner su grano de arena, tiene que poner su aporte en donde estén, en donde les toque estar, porque poco a poco se va a lograr cambios. Y sí se puede hacer este tratamiento eficiente de aguas residuales. Y vamos a trabajar muy bien con respecto a este tema. Amén de todo lo que hemos visto, ¿no? De que ya no se usa mucha agua en el teñido, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Innovación de tintes. Nuestros tintes sintéticos, los que usamos comúnmente, nos generan el 20% de contaminación del agua a nivel mundial. Hay alternativas de tintes naturales y ahora biopigmentos. Y cuando se habla de tintes naturales, alguien alguna vez dijo, no, olvida tintes naturales, no. Primero, porque no hay producción. Segundo, porque no se llegan a los colores, a la intensidad de color que necesitamos. Así que no, vamos a usar productos sintéticos. Sin embargo, ahora ya los biopigmentos sí generan colores vivos, colores intensos, colores brillantes. Ya se está trabajando con eso, pero para lograr eso ha tenido que haber innovación. Y eso es otro de los temas que nosotros como profesionales deberemos de incentivar. La innovación es parte de nuestra formación académica. Ver, pensar qué puedo innovar,
darle vueltas. Alguna idea por ahí va a surgir, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el intento por lo menos. El ejemplo, Colorifix, le hemos puesto bacterias para fijar pigmentos. Esta empresa trabaja con bacterias, ¿no? Pero ya trabaja a nivel celular del ADN y logra los colores que se necesitan para el mercado. ¿Y cómo trabajan? Ponen la tela en una solución de agua que tienen las bacterias y luego, ¿qué hacen? Calientan el agua. Comienzan a calentar hasta que esa temperatura hace reventar las bacterias y liberan los pigmentos que colorean la fibra. Abren la membrana y se fija allí. Y se logran colores muy buenos. Ese es un ejemplo nada más. El siguiente, por favor. Diseño circular, economía circular. Le tengo que dar vuelta a las cosas. Ya no es empiezo, produzco, vendo y voto. Lo uso y voto. No, ahora es circular. Compro mi materia prima, produzco, vendo, lo uso y le doy vuelta y de regreso al fabricante. Para que el fabricante o recicle o haga lo necesario para poder utilizar nuevamente parte de ese material que se empleó originalmente. Se tiene que trabajar en todo el ciclo de vida del proceso, ¿no? Ya les dije hace un rato, desde el diseño hasta cómo termina la prenda. Eso se debe ver. En los procesos debemos de evitar utilizar mezclas complejas de fibras para poder hacer una separación mucho más sencilla, ¿no? La siguiente, por favor. Se deben diseñar prendas modulares y reparables. ¿Qué significa eso? Me compro una casaca y de repente, pues por el uso constante, la pretina se me desgastó. Oye, ¿puedo cambiar la pretina? ¿Y puedo seguir usando mi casaca? O el cuello se me desgastó, ¿puedo cambiar mi cuello y seguir usando mi casaca? Sí, tenemos que diseñar ese tipo de prendas. ¿Para qué? Para usar durante un mayor tiempo esa prenda, no fabricar una nueva y por lo tanto no usar materia prima virgen. Y como consecuencia no generar tanto residuo. Ese es parte de todo el sistema. ¿Qué más tenemos acá? Sí, menos desechos. Adelante, por favor. Reciclaje textil, esa es la idea, ¿no? Reciclar lo textil. Actualmente, menos del 1% de la tela se recicla, de las prendas se reciclan. Sin embargo, el reciclaje químico, sí hay varias empresas que reciclan las prendas y recuperan poliéster, por ejemplo. Y ese poliéster se utiliza en la fabricación de nuevas telas, de nuevas prendas. Y no se utiliza, como dije, materia prima virgen. Se recicla esa materia prima, que es hecha a partir de productos químicos vía polimerización, por ejemplo, el poliéster. Allá hay una iniciativa que hemos puesto de H&M y World Again. H&M busca el reciclar las prendas. Eso es lo que busca y lo están logrando. Con los señores de World Again Technology, que se encargan de la circularidad. Entonces ya hay trabajos previos, ¿no? Pero hay que hacerlo más intenso, más intensivo. Adelante, por favor. Logística inversa. Cuando escuché este término, dije logística inversa, logística al revés. Pero la logística normal, ¿qué cosa es? Lo típico, ¿no? Compro, produzco, vendo. El usuario lo utiliza y lo bota. La logística inversa ya no lo bota, sino lo regresa hacia el fabricante original. Y las prendas, el fabricante las puede reciclar o las puede reutilizar. Y si las tiene que botar, bueno, las botará adecuadamente. No la va a botar así en cualquier lugar. Se tienen que tener sistemas de recojo y de trazabilidad. ¿Cómo recojo yo la tela? ¿Cómo recojo yo las prendas? Tiene que haber un sistema. La trazabilidad, ¿qué es la trazabilidad? Es el sistema que tenemos nosotros en cualquier ámbito
de hacer seguimiento a todo el proceso. Y la trazabilidad tiene que ser una trazabilidad limpia. Yo no puedo poner un documento en el que digo este producto es de tal calidad, de tal cantidad, producido de tal manera, por poner. Tiene que haber una trazabilidad limpia. Tenemos que ser, ustedes me enseñaron, honestos. Siempre tenemos que ser honestos. Y tienen que haber programas de retorno de tiendas. Hablamos de H&M, ¿no? Él recibe prendas de regreso. Recibe prendas de regreso. O si no, garantías, ¿no? Entonces, si la prenda no te es útil de acá a 2 años, te la recibo. Entonces yo una prenda en 2 años ya le voy a dar de baja, ¿no? Ya las devuelvo. Entonces es un sistema que tiene que ser bien ágil. La siguiente, por favor. Perdón. Disculpen si no me escuchan. ¿Cuáles son los beneficios de la circularidad? CO2, gas de efecto invernadero, lo podemos reducir hasta en un 39%. Mientras que el consumo de agua lo podemos bajar hasta en un 90%. Hasta en un 90%. Se generan nuevos modelos de negocio y empleos verdes también. La siguiente. Certificaciones ecológicas. Hay varias, ¿no? Hemos puesto ahí algunas. GOTS o Ecotex, Bluesign. ¿Y qué cosas hacen? El primero, por ejemplo, se encarga de certificar que los productos sean orgánicos. O Ecotex se encarga de verificar de que no hayan productos nocivos en el producto, en la prenda. El siguiente, Blue, nos ayuda en verificar los procesos que deben ser los adecuados. Y el último se encarga de fomentar la circularidad para que todo eso camine, para que todo eso funcione. Tienen que haber estándares ambientales y sociales de todas maneras. No solamente, les dije al comienzo también y ahora les recalco, no solamente se trata de no usar tanto producto, no generar tanto residuo, también se trata de que las empresas, la industria, sea rentable y que seamos amigables con el ambiente y con la sociedad. Y debemos de generar confianza y trazabilidad. Les recalco, el tema de trazabilidad tiene que ser un sistema limpio. Un sistema limpio. Adelante, por favor. Ahí hemos puesto algunos casos de estudio, ¿no? Adidas, 100% recicla zapatillas. 100%, ¿eh? No es que un poquito, no, 100%. Stella McCartney fomenta, ayuda a las empresas a generar cuero vegano, biotecnológico. Patagonia es otra empresa que se dedica también a comprar y a reciclar prendas. Las repara, en fin, pero luego hace una recirculación allí para poder obtener lo que estamos buscando. La siguiente. Anterior. Innovaciones. Ya existe todo esto, ¿no? A veces no nos enteramos porque no leemos, pero ya existe todo esto. Textiles de residuos agrícolas. Textiles hechos con materiales de hongos y algas. ¿Sí? Y nos ponemos un ejemplo abajo que es el milo. ¿Qué cosa es el milo? Cuero de micelio. ¿Y qué es el micelio? El micelio son las raíces de los hongos. Entonces los que investigaron, trataron de innovar, encontraron eso, ¿no? Que los hongos crecían allí, pero también tenían como una especie de raíces. Las hacen crecer de una manera tridimensional, luego las recogen y obtienen unas planchas y que tienen el aspecto de cuero. Y hacen prendas con ese material. Cuero vegano le llaman. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos de implementación?
típico, ¿no? Siempre vamos a encontrar ese primer ítem para cualquier tema, no solamente para este. Altos costos de implementación. Lo mismo, cualquier cosa que querramos hacer, economía circular, cualquier otra cosa, cambios en una empresa, cualquier tema que encontramos, resistencia. Resistencia al cambio. Nosotros mismos fomentamos, no, déjalo así nomás porque ya lo conozco, ya sé cómo hacerlo. Eso es lo que yo voy a hacer. Siempre vamos a encontrar resistencia al cambio. Y necesitamos una infraestructura que no la tenemos todavía. Siguiente. El futuro que nos depara. Nos dicen que para el año 2030, ¿no? La economía circular debe ser un estándar en las empresas de renombre. ¿Qué más? Utilizar trazabilidad blockchain y automatización de reciclaje textil para poder obtener estos temas de sostenibilidad y economía circular. Finalicemos con el siguiente. Conclusiones. Hemos hablado de sostenibilidad y hemos hablado de 3 dimensiones: social, económica y... ¿No estuvieron en esa parte? Sí, correcto. Pero esa sostenibilidad no es una opción. Es una necesidad urgente que tenemos que nosotros llevar adelante. Luego tenemos que emplear la innovación y la circularidad, que con eso vamos a reducir el impacto contra el planeta. Y vamos a generar un modelo resiliente y rentable. No se olviden, no solamente usar menos materiales, sino también hacer que las organizaciones, las empresas, las fábricas sean rentables. Y a su vez, las organizaciones tienen que ser limpias. Limpias con sus trabajadores y limpias con el medio ambiente. Espero no hayan preguntas. Gracias. Muchas gracias. Chicos, bueno, así finaliza la ponencia del ingeniero. Quisiera saber si alguno de ustedes tienen algunas preguntas que hacerle respecto al tema que han visto que ha expuesto. Sino para pasar al reconocimiento del ingeniero. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, yo sí le tengo una pregunta. El profesor también nos hacía muchas preguntas en las clases. Ingeniero, yo quisiera saber cómo es que el Perú está avanzando en cuestiones de sostenibilidad en la industria textil. Bueno, yo últimamente no he estado inmerso en la industria, ¿no? Sin embargo, con las personas que converso, ya sea que estén trabajando acá en el Perú o fuera, porque hay muchos profesionales de aquí, de San Marcos, que estudiaron conmigo y que trabajan afuera, ¿no? Yo tengo un amigo que es tintorero. ¿Saben lo que es tintorero? Dedicado exclusivamente al teñido. Yo tengo un amigo, un profesor mío, que es especialista en tintorería, en colorimetría. Él estudió pues en Inglaterra, ¿no? Y trabaja acá en el Perú. Mi amigo trabaja en El Salvador y va de fábrica en fábrica solucionando problemas. Y él me dice de que aquí hay varias empresas que están trabajando sobre esto ya, sobre estos temas que hemos visto el día de hoy. Yo directamente no lo he visto, pero me comenta que sí lo están haciendo. Muchas gracias, ingeniero. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Ahora le haremos la entrega de su placa y su certificado de reconocimiento por asistencia a este coloquio de investigación Coditex.